Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Tengo que decirles feliz año. Ya este año es un poco avanzado, pero no nos habíamos visto personalmente, así que felicidades. Espero que hayan tenido un lindo fin de año, Navidades, y que hayamos comenzado con todas las fuerzas del mundo para, por supuesto, seguir adelante, emprendiendo y haciendo lo que nos toca hacer en todas las funciones de la vida y especialmente lo que nos toca tratar en el día de hoy, nuestra función como padres. Estuve tentado, ahí sentado mientras miraba el concierto, de proponerles terapia musical y quedarnos mirando las canciones en esta mañana, pero no, tenemos que reflexionar, tenemos que hablar y bueno, no se puede competir con el talento de la música, pero aquí está lo que les toca, este servidor que hoy está frente a ustedes para hablar acerca de este tema. Un tema muy importante, muy necesario, muy interesante, el que trataremos hoy. No sé por qué no se habla con tanta frecuencia, pero de verdad es uno de los temas que quizás debiéramos nosotros reflexionar profundamente y llegar a la conclusión que el manejo de los secretos, que va a ser el tema del día en esta mañana, es tan importante porque si no se hace correctamente puede afectar la conducta de nuestros hijos y puede afectar inclusive la identidad de nuestros hijos. Seguramente han escuchado la frase, la verdad duele. ¿Alguien la ha escuchado antes? Bueno, ¿qué tal si les digo y que la verdad sí, la verdad duele muchas veces cuando es necesario escucharla, igual duele, pero aunque la verdad duele, los secretos duelen más. Y quiero que piensen eso en el día de hoy, que a veces nos quedamos callados en el silencio, guardamos secretos, le ocultamos a nuestros hijos verdades que necesitan saber en nombre del amor, en nombre de protegerlos, en nombre de hacerles bien, pero sin embargo no nos damos cuenta de lo que se está gestando emocional y psicológicamente dentro de nuestros hijos cuando se encuentran frente a un silencio prolongado o un secreto familiar que tal vez pensamos que nadie se da cuenta y que ellos ignoran, pero que se grita a voces desde el silencio de la familia. Hoy quiero que hablemos acerca de eso porque, mis queridos padres de familia, nuestros niños, nuestros hijos quizás no comprenden todo lo que está sucediendo, pero ellos sí lo perciben con mucha facilidad. Quiero que usted entienda eso. Nuestros hijos perciben la atmósfera familiar. Perciben lo que no se dice y se transmite con emociones, con miradas, con lenguaje corporal, con silencio. Y se afectan frente a esa realidad donde quizás la familia guarda secretos creyendo que es lo mejor que se puede hacer. Por ahí hay una película animada de una familia colombiana. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa familia? ¿O el nombre de la película? Encanto, esa misma es. Y hay un familiar cuyo nombre no se puede mencionar. ¿Recuerdan quién era? Todos la han visto. Somos todos niños otra vez, ¿no? Y es bien divertida porque se hace hasta una canción alrededor del nombre de este familiar. Bueno, en cada familia hay un secreto. Creo que detrás de la historia narrada para niños, que se hace jocosa, divertida, se está manejando el tema de los secretos familiares. Parientes que no pueden ser mencionados, historias que no pueden ser contadas, y así crecemos. Crecemos sabiendo que algo pasó en la familia, que hay alguien que no se menciona, que hay una situación que no se habla. E intentamos descubrirlo a lo largo de la vida y a veces lo logramos, otras veces no tanto, pero sucede en todas las familias. Todas las familias de alguna u otra manera guardan secretos. La pregunta es, ¿nos hace bien? ¿Lo manejamos correctamente si eso es lo único que hacemos con relación a los temas difíciles de la familia, que a veces no son nombres de parientes que quizás por una u otra relación, las relaciones con ellos se fracturaron o las decisiones que tomaron nos avergüenzan, sino a veces también son temas difíciles que no queremos tratar, que pensamos que le van a hacer daño a nuestros hijos y en nombre, insisto, de la protección y del amor, los guardamos teniendo obviamente la alternativa o el recurso del secreto que tanto daño hace al final. Nuestros niños son muy sensibles y miren todo lo que captan tensiones emocionales. Si estamos tensos, ellos pueden leer nuestras emociones y darse cuenta que no estamos igual que siempre, que algo nos tensa, que algo nos hace daño, que hay una situación incómoda, que no estamos conversando, que no estamos hablando, pero que sin embargo existe y ellos lo perciben. También el cambio en el tono de voz. Nosotros pensamos que podemos engañar a nuestros hijos, pero nuestros hijos nos conocen muy bien. ¿O acaso, señora, no se le ha acercado su niña de 4 o 5 años, su hijito pequeño, y le ha dicho, mamá, ¿estás bien? Y le pasa la manito por su cara y le da un beso y le dice, te quiero, mamá.
Como diciéndole, estoy aquí para protegerte, estoy aquí para que te sientas bien. Sé que te pasa algo. Y a veces inclusive en esa psicología infantil, en ese crecimiento en el que se encuentran, pueden llegar a generarse preguntas ellos mismos, decir, ¿será que acaso fui yo el que lo provoqué? ¿Será que acaso como se siente mi mamá o se siente mi papá o ambos, fui yo el que lo provoqué? ¿Qué está pasando, no? Tensiones, cambios en el tono de la voz, contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, producto de historias familiares que no queremos contar, y nuestros hijos lo perciben todo, lo captan. Son lectores de realidades familiares, de emociones que se ocultan, pero que están a flor de piel, de realidades y situaciones que queremos que ellos se mantengan al margen, pero no sucede. Y es algo crítico esto que nosotros tenemos que entender. Esto que les voy a decir a continuación es muy importante y ustedes tienen que tenerlo presente porque es clave para entender cómo funciona la psicología de nuestros hijos cuando van creciendo y están envueltos en ambientes de secretos, de secretismo familiar y de situaciones tensas y complicadas donde hay temas y nombres y situaciones que no se hablan con frecuencia. La próxima, por favor, ingeniero. Y es esto: los niños, nuestros hijos, sobre todo en esas etapas formativas, obviamente, llenan los silencios con fantasías y estas fantasías los angustian mucho más que la realidad. Entiéndalo, cuando no les decimos a nuestros hijos lo que está pasando, cuando no comunicamos, cuando no verbalizamos la verdad, cuando los mantenemos al margen, cuando ocultamos algo, cuando acudimos al secreto, nuestros hijos se fabrican una falsa realidad, una fantasía, que no es positiva, por cierto, en la que ellos no son observadores de esa fantasía, en la que ellos se encuentran como protagonistas, como participantes, y se crean entonces una historia que los involucra y donde ellos quedan en desventaja emocional y donde se dañan y se afectan. Y por eso tenemos adolescentes hoy sufriendo, tenemos niños deprimidos, tenemos familias tristes, tenemos personitas que deberían estar bien, que no lo están, porque en parte no es quizás la única causa, pero una de ellas pudiera ser el tema de los secretos en la familia mal manejados, no tenidos en cuenta, tratando de proteger a nuestros hijos. Los ponemos en una esquina emocional donde se encuentran acorralados y donde el recurso que siempre crea la mente humana, un recurso, una alternativa, es una fantasía falsa que los termina haciendo daños, porque en ella se encuentran y tal vez se hacen preguntas: ¿será que no me aman? ¿Será que no les importo tanto como para que me compartan esta historia? No lo dicen, no lo entienden así, pero les hace daño. ¿Será que me mantienen al margen porque tal vez no soy tan importante para ellos como para conocer lo que está sucediendo? ¿Será? Y detrás de cada una de estas preguntas sin respuestas hay una persona sufriendo que es nada más y nada menos nuestro hijo, nuestra hija, ese ser que amamos tanto y que queremos proteger, pero que en el intento de protegerlos les hacemos mucho daño. Y creo que definitivamente eso no puede pasar. Ahora, cuando se trata de los secretos, no todos son negativos, hay secretos funcionales. Por ejemplo, las sorpresas. Todos nos armamos nuestras sorpresas. La mamá le dice a sus hijos: no digas nada, se acerca el cumpleaños de papá, le vamos a hacer una fiesta sorpresa, pero no se lo pueden decir. ¿Eso es malo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Las sorpresas familiares son buenas. A los niños los energiza, los llena de diversión. Saber que hay un secreto que van a guardar temporalmente y que no le hace daño a nadie, sino que va a desembocar en un momento agradable, familiar, donde va a haber una celebración, donde el papá será feliz por unas horas. O la mamá quizás, si es el caso, la sorpresa que se le dará a ella, o el hermanito, o quien quiera que sea. Y algunos ni se lo aguantan y terminan confesándolo todo y diciéndolo antes, ¿verdad? Pero le dicen a quien sea: pero no lo digas porque mamá me dijo que no lo dijera. Y todos sabemos que esa es la realidad familiar. Son sorpresas buenas o son secretos buenos donde las sorpresas están implicadas. Obviamente información reservada temporalmente. Hay momentos en los cuales no podemos nosotros decirlo todo, o le decimos a nuestros hijos: esto que te voy a decir no se lo puedes decir a tus amigos, no se lo puedes decir a tus vecinos, al menos por un tiempo, ¿verdad? Y a veces es simplemente: vas a tener un hermanito, pero queremos nosotros decirlo en una reunión familiar, pero te lo decimos a ti primero porque eres especial y eres el hermano mayor o eres la hermana mayor, pero no lo digas todavía porque queremos sorprender a los abuelos y a los tíos y al resto de la familia, así que haz silencio. Entonces son información reservada temporalmente que compartimos con ellos, o que quizás a veces los dejamos al margen, pero les dejamos saber que en su momento se los vamos a decir, si no se lo hemos dicho,
y no les termina haciendo daño. Es bueno, es funcional. Y obviamente aspectos de la vida adulta que no corresponden a la etapa infantil. Y siempre sería bueno en estos casos, sería necesario que les dijéramos, hay algo que no te puedo decir ahora, pero no porque no te ame, no porque no eres importante, sino todo lo contrario, porque no estás preparado para manejarlo y conocerlo. Y de esa manera entonces se les anticipa que en su momento existirá esa conversación, que en su momento se les dirá que ahora no, pero llegará el día, llegará el momento, llegará la hora. Y entonces ellos pierden ese sentido de frustración o de amenaza o cualquier otra emoción que se genere producto del desconocimiento. Y cuando es prolongado, cuando es crónico, cuando es permanente, genera todas estas fantasías negativas. Pero cuando se les anticipa que habrá una conversación futura en el momento indicado, ellos lo esperan con confianza, ellos lo esperan con calma y definitivamente no les termina haciendo daño. Pero lamentablemente hay secretos que sí son disfuncionales. Por ejemplo, esos que se transforman en tabú. El Bruno, que no podemos mencionar. El nombre que no se puede decir, esa persona de la cual no se puede hablar, esa tía que no se puede traer a la mesa cuando estamos haciendo la sobremesa, ese tema del cual no se puede tratar, ¿verdad? Entonces se genera un tabú, se genera algo que realmente le hace daño a la familia y le hace daño particularmente a nuestros hijos. Obviamente organizan la vida familiar alrededor del silencio, y el silencio a veces es necesario cuando estamos solos, cuando queremos meditar, cuando queremos pensar por un ratito. A veces cuando dos enamorados están en ese encanto del enamoramiento inicial, perderse uno en la mirada del otro y no decir nada, sino simplemente sonreír como tontos, es muy agradable. Pero no cuando se trata de una dinámica familiar, donde hay un papá, una mamá y sus hijos involucrados, donde la comunicación debe ser constante y debe estar presente. Y los silencios son parte de la vida por un ratito, pero no el silencio incómodo. ¿Se entiende la diferencia? Ese silencio incómodo en el que queremos hablar y no lo hacemos, en el que nuestros hijos quieren hacer preguntas, pero no se atreven, en el que quieren preguntar qué pasa, pero les da miedo la reacción nuestra. Y esos silencios incómodos definitivamente le hacen daño a toda la realidad y la dinámica familiar, pero principalmente a los más pequeños, a los menores de edad, a nuestros hijos, a los que queremos cuidar, a los que amamos profundamente, pero que sin dudas les terminamos haciendo daño. No pueden hacerse preguntas acerca de estos temas, como ya mencioné anteriormente. Eso es algo disfuncional, algo negativo, algo que hace daño todo el tiempo. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden preguntar? ¿Por qué no hablar de la familia, verdad? ¿Por qué no tratar acerca de esos temas que son importantes? Pero definitivamente en algunos círculos familiares, en muchas familias, en toda Latinoamérica, sucede esto con mucha frecuencia. Que alguien, si no todos, sufren por esas preguntas que no tienen respuestas, o simplemente por esas preguntas que ni tan siquiera se pueden formular. Y obviamente están cargados las familias y nuestros hijos, obviamente envueltos en esta realidad, están cargados de culpa, de miedo, de vergüenza. Una culpa, un miedo, una vergüenza que no les pertenece y que no deberían llevar con ellos, pero la llevan. Porque hablar de un tema genera ese momento incómodo donde se les reprime y donde se sienten culpables por haber preguntado por él o por ella, por haber preguntado por una situación que descubren que no se puede mencionar en esta familia, y luego sienten culpa de traer el momento incómodo, amargo, de ver el rostro de la mamá que se demuda, o del padre que se enoja, o del hermanito que se va de la sala porque se sintió incómodo, porque alguien habló un tema innecesario, y entonces se genera una culpa que se arrastra por haber hablado algo fuera de tiempo, preguntar algo que quizás era un tabú en la familia. Se genera miedo a si esa situación que no tratamos en algún momento nos cobra factura, me alcanza, me hace daño, y obviamente la vergüenza que se genera en la familia. Entonces hablemos del impacto emocional en nuestros hijos producto de todo esto. Número uno, ansiedad, pero ansiedad difusa. Una ansiedad que se tiene, que se experimenta, pero que no se sabe por qué. Porque no hay una respuesta, no hay un tema hablado, no hay nada comunicado. Simplemente el niño se llena de ansiedad, la niña se llena de ansiedad, se vuelven ansiosos. Pequeños que se comen las uñas, que con sus propias uñas se laceran la piel, que comiencen a tener tics nerviosos. Y producto a veces de situaciones como estas, no lo estoy maximizando, son realidades, son estudios que se han hecho, son conclusiones a las cuales se han llegado, de que la ansiedad que se genera en los niños por los silencios prolongados y por los secretos familiares les termina haciendo mucho daño, sobre todo porque la tienen, la presentan, la viven, la experimentan y no saben por qué les está sucediendo. Y nosotros
no queremos darle la respuesta o pensamos que no la tenemos. Pero además, también nuestros hijos viven con una sensación de amenaza sin nombre, algo que en algún momento me puede alcanzar, que me puede hacer daño. Y entonces viven amenazados todo el tiempo por una realidad que a lo mejor es inexistente, que si la conversamos, se le quita el peso, el sentido de peligro a la situación, pero no lo queremos hacer porque los queremos proteger, y en el intento de protegerlos, los dejamos vulnerables y obviamente les hacemos daño. La culpa, ya mencionada, y obviamente el miedo a preguntar o incomodar, que está muy presente. No le hagas esa pregunta a papá porque se enoja. No le hagas esa pregunta a mamá porque llora. No le preguntes a mamá por la abuela porque llora. No le preguntes a papá por el tío porque se enfada, se enoja, se encoleriza, se llena de ira, te agrede. No hagas esas preguntas porque vas a recibir respuestas incómodas. Y entonces, ahí estamos. Quizás lo vivimos de niño, quizás nos pasó a algunos de nosotros, tal vez a muchos, y sin querer lo que nos dolió, lo que nos hizo daño en nuestros contextos cuando crecíamos, ahora lo repetimos en nombre del amor y de la protección, y desde la motivación correcta, porque es verdad que amamos a nuestros hijos, ¿o no? Es verdad que los queremos proteger. Nadie cae en el secretismo porque quiere hacerle daño a los más pequeños. No pensamos en eso, no medimos las consecuencias. No tenemos la capacidad de ver cómo esto provoca daños emocionales y psíquicos en nuestros hijos. Lo hacemos en nombre del amor, de un amor sincero, de un amor real. Pero es necesario que hablemos de este tema hoy, porque es mucho más profundo y mucho más complicado de lo que somos capaces de comprender. Por eso lo tratamos abiertamente en este día, para que entendamos que esa no es la solución, que hay que manejarlo diferente, que esos temas tabú, esas situaciones incómodas, esos momentos que no queremos tener, es necesario tenerlos, hay que saberlos manejar en el momento oportuno en que se encuentran nuestros hijos, obviamente en la etapa en la que se encuentran en la actualidad. La siguiente, por favor, Inge. Esto es muy importante. Creo que ustedes, inclusive, si tienen ahí sus teléfonos, deberían tomarle una captura de pantalla a lo que está aquí. ¿Por qué razón? Porque habla de la identidad de nuestros hijos. La identidad se construye a través de relatos. ¿Qué pasa cuando los relatos se fragmentan? Los relatos familiares, cuando se fragmentan los relatos, cuando hay secretos, cuando hay silencios prolongados, cuando hay algo que no se dice, la identidad se distorsiona. ¿Veían lo que decía anteriormente de las fantasías que se crean nuestros hijos? Bueno, asociado a esas fantasías está una distorsión de la identidad. Porque parte de esas fantasías es: no me quieren, no soy importante, ¿para qué vine a este mundo? Y otras tantas cosas que surgen, que distorsionan la realidad y que obviamente dañan la identidad de nuestros hijos. Ahí es donde está el tema complicado. Que algo que pasamos por alto, que pensamos que no tiene mayor repercusión, afecta la identidad de los más pequeños. Porque nosotros desde nuestra experiencia adulta pensamos: ellos lo van a comprender, ellos lo van a manejar. Bueno, ¿y qué tal si lo que mejor comprenden y lo que mejor manejan es lo que les decimos y no el silencio que arrastramos? Que lo que necesitan nuestros hijos es valentía de nuestra parte para comunicar, para hablar y para ponerlos al tanto de realidades en la familia que tal vez no sean tan agradables de conversar, pero que son necesarias, y que es bueno hacerlo porque les hace bien a nuestros hijos. Entonces, pensemos en que estamos construyendo la identidad de nuestros hijos con nuestros relatos. Ellos primero se descubren a sí mismos a través de los relatos familiares, de quienes le decimos que son, al decirles quiénes somos como familia. Se crea una identidad de grupo, de familia, y luego a partir de ese relato, de esa comunicación, de esa interacción humana, se van descubriendo a sí mismos y que descubren al verdadero yo. Pero si algo está mal en la comunicación familiar, en el relato familiar, lo que va a ocurrir es que ese yo va a estar distorsionado y la versión de ellos no va a ser genuina, auténtica, sino una falsa imagen, una falsa identidad que se crearon en un proceso de un contexto familiar que no está sano, que es disfuncional, porque los secretos disfuncionales tienen que ver también con familias disfuncionales. Así que nuestros hijos necesitan coherencia narrativa más que perfección. Ellos no necesitan hogares perfectos, ellos necesitan una coherencia narrativa. En la mayoría de mis pláticas aquí en Escuela para Padres hablo de la coherencia moral, de lo que nosotros con nuestras acciones les estamos mostrando a nuestros hijos, que lo que les pedimos hacer es lo que nosotros hacemos primero, una coherencia conductual, una coherencia moral. Pero hoy hablo de coherencia narrativa, hablo de que nuestros relatos sean unos con otros congruentes, coherentes.
Y eso es muy importante. Que no inventemos historias, que no falseemos la verdad, que no ocultemos información, porque de todo se dan cuenta y termina haciéndoles daño. Así que una pregunta para ustedes en el día de hoy, que me encantaría escuchar algunas de las respuestas que pueden brindar algunos de ustedes. ¿Cómo afectan, creen ustedes, los secretos sostenidos, la confianza de los hijos, de nuestros hijos, de sus hijos, en nosotros sus padres, en ustedes sus padres? Les escucho. Sí. Buenos días. Buenos días. Pues sin duda yo creo que en su identidad, porque como definitivamente. o sea, si hay un ejemplo de los padres que ¿cómo estás bien? Cuando sabemos que venimos a hacer una pelea o algo y nosotros queremos como sostener esa máscara social, ellos aprenden a hacer lo mismo. Exacto. Y también el juicio, ¿no? Que creo que es importante. Si ellos creen que nosotros tenemos unas expectativas de ellos que pueden romper por haberse equivocado, por haber fallado, por haber perdido un partido, por lo que sea, prefieren como esconderlo y crear un secreto con tal de que nosotros pues no los juzguemos, ¿no? Entonces, sin duda, esa identidad y esa personalidad vamos quitándose porque no tienen esa confianza. Exactamente. Gracias por muy interesante lo que acabas de compartir. ¿Alguien más quiere aportar algo más a dar su respuesta? Sí, por favor. Bueno, creo que el lugar seguro de nuestros hijos somos nosotros. Definitivamente. Si ahí encuentran mentiras, engaños, verdades disfrazadas, pues creo que no pueden confiar en el mundo. Exacto, se pierde la confianza en las personas más importantes. Y si nuestros hijos pierden la confianza en nosotros, terminarán desconfiando de todos y se encerrarán en temores infundados y en personalidades obviamente muy afectadas. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Les cuento una historia con la que estamos lidiando en la actualidad. Comenzó hace algunos meses atrás, cuando una mamá de una preadolescente se acerca y me dice que descubrió en el computador de su hija, su tableta en realidad, porque ya los hijos no usan ni computadoras, sino tabletas o teléfonos, que había encontrado páginas en las que su hija había estado visitando y consumiendo material no apropiado, de manera general para cualquier persona, pero sobre todo para una niña preadolescente en sus 12 años, y ella estaba pues escandalizada en el proceso de estar ayudando a su hija. Bueno, la pregunta inicial que hice: ¿y el papá? Porque los padres están casados, el papá vive en casa. Le digo: ¿y el papá dónde está? Porque me extrañó no verlo en la conversación que tuvimos la mamá y yo al principio, y ella me dice: el papá no lo puede saber. Y le digo: ¿por qué no? Me dice: no lo puede saber porque él no lo va a manejar igual que yo. Y le pregunto: ¿y tu hija sabe que su papá no puede saber lo que tú sabes? Y ella me dice: claro, sí, se lo dije, este tema es entre tú y yo, no lo hablemos con tu papá. Le pregunto: ¿cómo afecta eso a una hija? Porque ahora no es un secreto que le están guardando a la niña, es un secreto entre una madre y una hija con relación a su papá, de algo que la está destruyendo a ella, de una persona importante que es vital en la vida de los hijos, el padre, para sobre todo el momento de la preadolescencia, la adolescencia, en todas las etapas, pero en esa etapa crucial la figura paterna es esencial y que juega un papel para la mujer como para el hombre en formación, que son nuestros hijos, y dejarlo afuera. Porque a lo mejor el Señor, no sé, tiene mente retrógrada, porque no reacciona correctamente. Bueno, ¿por qué no lo hablas y lo preparas anteriormente? Y le dices: mira, esto que voy a hablar contigo es difícil y tal vez no vas a tener la mejor reacción, pero por favor, todo lo que vayas a descargar equivocadamente o negativamente, hazlo conmigo, pero cuando comencemos con nuestra hija, necesito que ya estés preparado para darle una respuesta como ella lo necesita y acompañarla en el proceso de sacarla de toda situación que le esté haciendo daño virtualmente hablando. Pero no, hasta este momento no hemos logrado esa convicción. ¿Y qué está sucediendo? Se está prolongando un grado de desconfianza de una hija en su padre, porque si mi mamá, que me quiere y me protege, me está protegiendo de mi papá, entonces él no es confiable. O viceversa, porque se puede dar la dinámica en la que el papá le dice a los hijos con frecuencia: no le digas nada a tu mamá, porque ya sabes cómo es. Uy, y ese ya sabes cómo es, le pega muy hondo a nuestros hijos. Y de paso, nos tienen tanto criterio y tanto respeto que terminan entonces guardando el secreto, pero es un secreto incómodo hacia la mamá, y sobre todo les dolió esa frase final: ya sabes cómo es, que denigra a la mamá, que la pone en una situación de desventaja, que tal vez termina apartando a sus hijos
de ella o viceversa, lo termina apartando de su padre, que tiene un criterio equivocado de su mamá. Y ahí hay una fractura, y hay un daño innecesario. Es muy importante que nosotros nos formulemos esto. La siguiente, por favor, Inge. Y esta es otra pregunta que yo quiero responder en el día de hoy. ¿Cómo transformar la confianza familiar? Y ahí es donde entran algunos tips que quiero darles a ustedes en el manejo de secretos y de situaciones como las que estamos abordando en el día de hoy. La siguiente, por favor. Y ahí está. Número 1, yo creo que la verdad es esencial. Porque lo decía al comienzo, la verdad duele, ¿cierto? Pero duele más el silencio. Entonces es necesario siempre hablar la verdad con nuestros hijos. Pero miren cómo dice a continuación, adaptada a su edad. Ahí es donde entra nuestra inteligencia emocional. Se supone que como adultos manejemos más la inteligencia emocional que los pequeños. Por lo tanto, tenemos que entender que a un niño de 4 años no se le puede manejar una información que a un adolescente de 13, 14 años se le puede manejar, e inclusive a un adolescente no se le puede hablar como un hijo adulto. Entonces tenemos que entender en qué etapa se encuentran nuestros hijos para comunicar la verdad y comunicarla en términos que tienen que ver con su edad. Dosificar, por supuesto, la información de acuerdo a la edad donde se encuentran nuestros hijos, y ahí entra nuestra inteligencia, pero no dejarlos al margen, no dejarlos en el silencio, no dejarlos sin preguntas o preguntas sin respuestas, no dejarlos en esa frustración y ansiedad permanente, sino comunicarles y decirles obviamente lo que necesitan saber, validar obvio la percepción de nuestros hijos y decirles, oye, me parece que has notado algo y que tienes algo que preguntar. Aquí estamos para que nos preguntes. ¿Con cuánta frecuencia en la familia ocurre esa dinámica de sentarnos con nuestros hijos y con toda honestidad mirarlos a los ojos y decirles, pregúntame eso que te ha costado trabajo preguntarme, que te da miedo hacerlo? Te doy toda la confianza y te prometo que no voy a reaccionar de manera incómoda ni inapropiada, sino que voy a entenderte, que voy a comprenderte, que voy a responderte con la mayor veracidad posible y hasta donde tú puedes aceptarlo. Y esa validación afirma a nuestros hijos. Les envía el mensaje de que están en el lugar correcto y junto a las personas correctas, que son importantes, que son escuchados, que son mirados. En tercer lugar, enseñar la diferencia entre sorpresa y secreto dañino. Cuando son pequeños, sobre todo, ya más adelante en la vida lo tienen más claro, pero pequeñitos, ustedes que tienen hijos en etapa primaria, los más pequeños, sobre todo pequeñitos en el kindergarten, en el jardín de infantes, también hablar el tema de los secretos buenos, las sorpresas, todo lo que dijimos anteriormente, pero también de lo que hace daño. Y ahí es donde entra el diálogo temprano con los hijos. Mira, si algún adulto en la familia te dice que no nos digas a nosotros algo que te hizo, la manera en que te tocó, la manera en que te habló, no le escuches, ven directamente a donde estamos y déjanoslo saber, que te vamos a creer. Y te vamos a respaldar, y te vamos a apoyar, y te vamos a proteger. ¿Qué ocurre muchas veces en la familia? Que se sabe del comportamiento de un adulto, y los niños, los vulnerables en las familias, se dejan ser dañados porque nadie puede hablar de ese tema, porque nadie puede acusar o tratar el tema abiertamente, porque, no, es el tabú familiar. ¿Y quiénes sufren? Los más pequeños. Y cuando les decimos, no digas eso, o no, por favor, ¿cómo te atreves a hablar así del tío? ¿Cómo te atreves a hablar así del primo mayor? No, sí, toca hablarlo, toca tratarlo. Y nosotros preparar a nuestros hijos para que nadie les haga algo inapropiado sin que ellos tengan la confianza de venir a donde estamos nosotros y que se sepan proteger. Tenemos que preparar a nuestros hijos para eso. Creo que es muy importante. Construir, obviamente, relatos familiares honestos. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos que la mentira es algo cultural y está incluido en nuestra realidad familiar, ellos se van a convertir entonces en expertos en la mentira y nos van entonces a comenzar a guardar secretos a nosotros. De hecho, la próxima semana voy a abordar el tema de los secretos de nuestros hijos. ¿Por qué lo hacen? Y cómo abordarlo, y cómo ayudarlos a que nuestros hijos no nos guarden secretos, porque obviamente algo está mal cuando ellos no tienen la confianza de venir y decirnos, esto está pasando conmigo. Esto está sucediendo, esto hice, esto me hicieron, esto pensé, esto siento. Y si eso no sucede, definitivamente es muy, muy peligroso. Pero comienza cuando nosotros, los adultos, no tenemos un relato honesto. Tenemos que construir la familia alrededor de la honestidad.
de la conversación segura, pero honesta y obviamente cargada de verdad. Acompañamiento obviamente profesional cuando el secreto es complejo, y ahí entonces es decir, sí necesito traer al profesional para que se siente y primero nos aconseje a nosotros como padres cómo manejar algo que es difícil. Por ejemplo, un adulto, un papá, una mamá que tienen un hijo adoptado, ¿cuándo decírselo? Tiene que buscar la ayuda de un profesional. ¿Cuándo ese niño, esa niña estará preparado para escuchar que no somos sus padres biológicos? Pero ese cuándo tiene que existir. Porque ocultárselo toda la vida lo que hace es que un adulto que descubre muy tarde que ellos, a quienes creí que eran, o creyó que eran sus padres a lo largo de toda su vida y de su crecimiento, no lo eran, duele más. Hay un conocido que vive aquí en el norte de México, que él y su esposa adoptaron una niña en Chiapas. Ellos tienen 3 hijos, 2 hijos biológicos, que nacieron primero, hijos hombres, y esta niña la adoptaron después. Y cuando ella tuvo más o menos la edad apropiada, que los profesionales le dijeron, es el momento para abordar el tema y dejarles saber que ustedes no son los padres biológicos, se sentaron y lo conversaron con la niña. Y en algún momento después, días después de la conversación, la niña se acercó al papá adoptivo, y le dijo, papá, yo sé que, y mencionó los nombres de sus hermanos, mi hermano fulano, mi hermano mengano, ellos estuvieron en el vientre de mamá, pero ¿yo dónde estaba? ¿Yo dónde estuve? Y el papá le dijo, sí, es verdad, ellos estuvieron en la barriguita de tu mamá, tú no, pero ¿sabes qué? Tú estabas en el corazón de ella, como también en el mío. Ahí fue donde tú naciste. Sí, naciste en la barriguita de otra mujer, pero en nuestra vida naciste en nuestros corazones. Nosotros decidimos ser tus papás. Y eso sana. Eso no oculta la verdad. Eso a tiempo prepara a una niña para comprender que en algún momento tiene que manejar la idea que alguien fue su madre biológica, que alguien fue su padre biológico, pero que estos decidieron en amor ser sus padres. Es mucho mejor que el secreto. Puede ser complicado, puede ser tensa, puede ser difícil para los adultos, pero tenemos que ser valientes por el bien de nuestros hijos. Uno de mis grandes amigos de la niñez es un hombre en la actualidad muy exitoso en distintas áreas de su vida. Profesionalmente exitoso, es un ejecutivo del Citibank en la ciudad de Tampa, Florida, un hombre que le va muy bien profesionalmente. Familiarmente le va muy bien. Yo estuve en su boda en el año 2002 con una chica de origen judeo-americana. Ella es una linda mujer, una linda familia a la cual él se unió a través de su esposa, adquirió una familia extendida, preciosa, que los conozco muy bien, y luego les nacieron 2 hijos preciosos que ya están ambos en la universidad. Y mi amigo es alguien que no lo oculta y no lo finge, más bien, él no finge la felicidad. Yo lo conozco desde los 4 años, cuando éramos bien pequeños y nos conocimos por primera vez en el mismo vecindario, vivíamos en la misma calle y desde entonces crecimos juntos. Cuando nos separamos teníamos 20 años, temporalmente, porque él se fue primero a los Estados Unidos, precisamente por esta historia familiar que les voy a contar ahora. Y mi amigo siempre fue una persona feliz, un hombre que irradia alegría. Y tú dices, al conocer su historia, ¿cómo es posible? ¿Y por qué digo al conocer su historia? Porque este fue un niño tenido antes del matrimonio por una joven, una adolescente, 17 años cuando queda embarazada, ya 18 años cuando lo da a luz. Y un joven también, muy jovencitos los dos, que además estaban envueltos en pandillas delictivas, y para cuando mi amigo está por nacer, su mamá está en una prisión y su papá está en otra. De hecho, a esta mujer la llevan de la cárcel al hospital para que dé a luz, y luego que ya es el tiempo, le quitan a su hijo, de quien les hablo, exitoso, profesional, padre de familia, feliz, que irradia felicidad. A este niño se lo quitan a su mamá, se lo entregan a la abuela materna, y esta mujer se queda en la prisión. Y 4 años más tarde, cuando mi amigo tiene 4 años, que justo cuando yo lo conozco, llega una de las salidas, saben la mayoría que soy cubano, ocurrió una de las salidas por puertos hacia los Estados Unidos más grandes en la historia de la isla de Cuba, conocida como la salida del Mariel. Es un puerto en la isla de Cuba donde cientos, miles de familias salieron, pero el gobierno aprovechó y también sacó de las cárceles y puso en los barcos que enviaban las familias que estaban en los Estados Unidos, puso también a prisioneros que ellos querían deshacerse de ellos, y allí estaban nada más y nada menos que los 2 padres, el papá y la mamá de mi amigo. Así que él creció sin conocer a su mamá y a su papá. Pero ¿saben qué hizo su abuela y sus tíos maternos que estaban muy cerca? Número 1, no le ocultaron la historia.
Le dijeron lo que había sucedido, quiénes eran sus padres, les mostraron fotografías, lo llevaron a conocer a sus abuelos paternos, a sus tíos también paternos, lo introdujeron a su otra familia, le crearon vínculos, lo criaron en un ambiente de felicidad, le hablaron la verdad, no le ocultaron nada, pero sin resquebrajar la imagen de su papá y su mamá. Y recuerdo como si fuera hoy, 20 años teníamos, estábamos juntos aquí compartiendo en su casa en una tarde cualquiera de domingo, cuando llegó un auto y se bajó de aquel coche una mujer y salió corriendo para este joven. Días antes lo había llamado por teléfono, era su mamá biológica, para decirle que lo iba a conocer. Nunca antes habían tenido una conversación, nunca antes había habido un encuentro. Ocurrió a los 20 años y se abrazaron como si se hubieran visto a lo largo de toda la vida. Y un tiempo después se fue a los Estados Unidos mi amigo a emprender una nueva vida, conociendo a sus padres, conoció a su padre biológico, que obviamente ya no estaba con su mamá para aquel entonces, y los quiso y los amó y los ama hasta el día de hoy como si sus padres hubiesen sido los mejores padres del mundo. Y la gran pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿De dónde surge ese amor? ¿De dónde surge esa sanidad emocional? ¿De dónde surge esa felicidad genuina que los que lo conocemos de cerca sabemos que no finge? Surge de un ambiente familiar, no perfecto, pero de personas capaces de manejar la verdad y no ocultarla, que le brindaron amor, cuidado y lo protegieron de hacerle daños usando el secreto como alternativa. Surge de eso. Y hay personas más sufridas, con historias más fáciles, simplemente porque se crearon fantasías que si se les hubiera dicho la verdad, hubiera sido mucho más fácil, mucho más simple. Y eso es lo importante, de que nosotros entendamos que es necesario siempre hablar la verdad, apropiada y en su momento y de acuerdo a la etapa en la que se encuentran nuestros hijos, pero necesaria. La siguiente, por favor, Ike. Y con esto quiero terminar en el día de hoy. No les robo más tiempo, ustedes tienen que ir a trabajar, cada uno a sus tareas, pero quiero cerrar con esta frase y con esta premisa. Cuando un niño puede preguntar sin miedo, y confiar en nosotros, los adultos de su vida, que los rodeamos, pues los niños entonces le van a perder el miedo a los secretos perderán su poder y la salud emocional va a encontrar espacio para crecer en la vida de nuestros hijos. De eso se trata todo, de que sean fuertes, de que sean sanos, de que estén bien, de que psicológica y emocionalmente se creen personas fuertes, resilientes y sanas. ¿Y quiénes somos los responsables de que eso les suceda a nuestros hijos? Somos usted y yo, somos nosotros. Tenemos que hacernos responsables y sobre todo hacernos responsables de la verdad y ser valientes para manejarla a tiempo y apropiadamente con nuestros hijos y con toda honestidad responder preguntas que ellos tengan, mirándolos a los ojos, porque en ese amor que intentamos brindarle a nuestros hijos, protegiéndolos, usando como alternativa el secreto, en realidad les hace daño. El amor verdadero es aquel que enfrenta situaciones difíciles y que por amor habla la verdad. Y lo hace con gracia y lo hace apropiadamente para cuidar el corazón de nuestros hijos y permitir que crezcan sanos. Así que hoy les dejo esto de tarea, hoy nos vamos con esta reflexión, pero sobre todo que se vuelva una convicción y una decisión personal, que esa va a ser nuestra dinámica familiar para evitar que nuestros hijos crezcan mal, traumados, con fantasías erróneas, haciéndose daño innecesario, porque nosotros ocultamos algo y los envolvimos en ambientes de silencios incómodos. Que ese no sea el caso. Y si ha sido, llegó el tiempo de cambiarlo, de reestructurarlo, de reformarlo y de cambiar la dinámica familiar. Así que echémosle ganas, lo vamos a poder lograr. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar presente, gracias por el compromiso y que Dios, como siempre, me los bendiga a cada uno.